Que sí quería pedirle que me ayude para poder compartir. No puedo todavía compartir. Listo. A ver. Sí, ahí ya creo. Ya estás Sí, compartiendo. Se está cargando. ya, perfecto. Muchas gracias. Por ahí dentro del Isaac solo vemos dos mujeres. De los 8 que mencionó Luisito, dos mujeres somos Isaac. Ah, Entonces sí. por ahí es. Sí. Muy bien, más bien Fue como una de las felicitaciones. primeras mujeres en hacer el Isaac y luego ya tengo una colega más. Perfecto, felicitaciones. Sí, para mí es un orgullo realmente. Listo, mi querida Catherine. La sala es tuya, puedes continuar. Te entrego a los estudiantes. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta clase. Para mí siempre es un honor poder presentarles y aportarles un poco del conocimiento en el tema de la parte nutricional, que tiene mucho que ver y es muy importante en el desarrollo del deportista como tal, ¿no? La alimentación, el ser humano y todo lo que realiza en movimientos corporales, en la parte de la creación, función y desarrollo del cuerpo humano, siempre va a haber la alimentación. Entonces, es un pilar fundamental en lo que ustedes pueden apoyarse dentro de la parte para el desarrollo deportivo y por ende, lo que queremos nosotros siempre es que se pueda a través de la nutrición hacer un aporte, un apoyo para llegar a nuestro objetivo principal, que siempre va a ser pues la parte competitiva, el ganar, el llegar a un podio. Entonces, ese es nuestro objetivo final, ¿no? Dentro de la parte deportiva. Ahora, como ustedes saben, ya se habla mucho más de la nutrición, ya se puede ir incorporando mucha más terminología que ya está en boca de todo el mundo, ya se puede ir interpretando datos, se puede también a apoyarse dentro de lo que es este tema, pues un poco pedagógico, se puede decir, en lo que mencionamos de apoyarnos en las redes sociales, en todo lo que es tecnología, ¿no? Sin embargo, siempre hay funciones que no se atribuyen a personas que no tienen mucho conocimiento y estas son las que empiezan a mencionar o las que empiezan a darles conocimiento a través de lo que es la nutrición y por ahí se desvía todo lo que pretendemos hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque nosotros sabemos siempre dónde averiguar, qué es lo que nos puede hacer bien, qué es lo que podemos ingresar, qué es lo que podemos ingerir. Y dentro de esto hay algo muy importante, saber si es real o no, si lo funciona o no, y si lo que nos están mencionando o lo que estoy averiguando o lo que estoy investigando en redes sociales, en páginas web, en sitios es verídico, ¿no? Entonces aquí es la diferencia. Ustedes pueden tener mucha información en sus manos, pero hay que saber de dónde proviene esa información para que pueda ser real, para que pueda ser verídico y nos esté aportando lo que en realidad necesitamos, ¿no? Con esta pequeña introducción que sí, de por sí lo podemos ir mejorando, lo podemos ir apoyando. Recuerden que en salud y sobre todo en esta área donde nosotros estamos enfocándonos mucho, lo que posiblemente ahora estemos revisando, lo que ahora estamos actualizándonos, lo que estamos ya en un boom, ¿no? De aquí a 2 años, de aquí a 3 años, mientras las investigaciones sigan, puede ir modificándose. Mientras tanto, pues esto es lo que hemos ido manejando, cómo se maneja al deportista, y ahora nos hemos Sexo enfocado un anal. poco a la parte del baloncesto, ¿no? Yo sé que hay más deportes ahora presentes, pero nos hemos enfocado muchísimo en este del baloncesto. Recuerden que no es Ya, decirle a la muy niña que vive conmigo. diferente
muy diferente con el manejo de otro tipo de prácticas deportivas. Sin embargo, sí es importante hacer cierta diferencia, tratar de colocar a cada uno de los deportes o tratar de realizar todas estas características nutricionales para individualizar el requerimiento, para individualizar las necesidades, para individualizar pues los aportes de nutrientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte nutricional, siempre nos preguntamos por qué es importante la nutrición, ¿no? ¿Por qué es necesario que la nutrición esté como la práctica deportiva? Entonces voy a ir preguntando. A mí me gusta mucho interactuar con los estudiantes porque con eso yo tengo este conocimiento y esta base de cómo ustedes están manejándolo, porque como lo he dicho en otras áreas deportivas, siempre el entrenador, la persona que está al frente, es quien tiene el poder sobre los deportistas. Y este poder es muy importante porque ahí es donde ustedes van a poder realizar cualquier tipo de recomendaciones, cualquier tipo de modificaciones, estrategias, y dentro de estas, pues las nutricionales son muy importantes, ¿no? Entonces vamos por ahí, voy a pedirle a, me parece que era Rubio, que no me raye la pantalla para poder que esté bonita las presentaciones. Entonces vamos a preguntarle por aquí, Arat Polanco, ¿estás ahí? Buenas noches, sí, dígame. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, para ti, ¿por qué es importante la nutrición? Para el buen desempeño de la persona que está entrenando o el Ya, jugador. ya. ¿Y crees que todo lo que, por ejemplo, realizan los deportistas es correcto o lo que actualmente manejan dentro de la parte deportiva? Dependiendo, porque si es en federaciones y eso, sí es un poco mejor. De ahí en los clubes formativos, tal vez un poquito atrasado por el tema de que solo nos enfocamos en los entrenamientos, más no en la alimentación. Ya, puede que por ahí. Muchas gracias, Arad. Vamos con Edwin Macías. ¿Cómo está, Magíster? Buenas noches. ¿Cómo estás? Coméntame para ti, ¿por qué es importante la nutrición, sobre todo en este enfoque, ¿no? Bueno, la nutrición es muy importante en todos los deportes, especialmente en el baloncesto, por el mejor rendimiento de cada deportista. Bueno, no concuerdo con el compañero que me antecedió la palabra. Nosotros como Club Deportivo Caciques de Paltas pertenecemos al cantón Paltas, ciudad de Catacocha, provincia de Loja. Nosotros tenemos, bueno, a manera de un convenio con el hospital de aquí de Catacocha. Aparte de formar a los deportistas, nosotros en nuestro deporte, en el baloncesto, nosotros damos charlas psicológicas, charlas de nutrición, revisión médica a los deportistas. Yo creo que depende de cada dirigente de la escuela deportiva, de la escuela formativa, de hacer las gestiones necesarias para poder estar pendiente de cada uno de nuestros deportistas. Perfecto, muy amable. Muchas gracias tu intervención. Y así tenemos múltiples dirigentes que sí están como adelantándose a esta práctica, ¿no? Es la importancia dentro de la salud. Si bien es cierto, muchas veces la práctica deportiva la relacionamos con salud, pero puede que por ahí se nos desvíe, ¿no? Perfecto. Y una última intervención para poder continuar. Vamos con Marisol Cajamarca, ¿no? Bueno, vamos a ver otra. Abigail Jaramillo. Buenas noches. Dígame, profe. Referente a la misma pregunta, Claro.
Ya, o sea, sí, para mí es muy esencial la nutrición en cualquier deporte, o sea, no importa si es baloncesto o no, porque si el deportista no se alimenta bien, no va a poder demostrar todo lo que tiene que demostrar. Y también se puede enfermar en el caso de que no se alimente bien. Entonces es muy necesaria la nutrición y también va de Correcto. la mano con el... De la mano de... Se quedó, va de la mano. Bueno, entonces miren, parte de esto en cuestión a la importancia siempre se va a relacionar con el rendimiento y recuperación y sobre todo algo que nos estamos siempre olvidando, que es la prevención de lesiones. Hay muchos artículos, hay muchos estudios en los que se enfoca esta prevención de lesiones, en las cuales cuando vemos el tipo de dificultad, tiempo, recuperación, vemos que las personas que tienen una mejor nutrición salen de ese periodo mucho más rápido que las personas que han tenido una dificultad en su alimentación. Y aún así, en ciertos tipos de características de lesiones, hay muchas veces que dan lesiones como para que haya una fractura y realmente por el tipo de alimentación buena, llegan simplemente a un esguince o máximo a una lesión eh, de tejido muscular. Imagínense la diferencia que es esta. ¿Por qué? Porque yo necesito un deportista apto en tiempo y recuperación rápida. Pero eso lo obtenemos siempre y cuando tengamos una buena alimentación. Además, cuando nosotros ya empezamos a agregar tipo de alimentos, dependiendo del tipo de deporte, dependiendo de la actividad que se dedique, y si es que estos son de resistencia o en deportes como intermitentes, en este caso, que es lo que vamos a enfocarnos, ¿no? Que necesitamos estar como activos, pasivos. Entonces, es importante saber cómo alimentarlos o cómo tratar de nutrirlos para prevenir todo lo que habíamos mencionado. Y por último, como beneficio, llegamos a tener una alimentación adecuada para que nos ayude en velocidad, fuerza y resistencia, que la mayoría, dependiendo del tipo de posición, nos va a beneficiar y vamos a mejorar o vamos a tener una ventaja en cuestión a la parte frente a nuestro contrincante, ¿no? Entonces, miren, cuando hablamos de esto, hablamos de algo de energía, nuestros objetivos nutricionales, hablamos de qué es lo que yo quiero conseguir con mis deportistas, qué es lo que yo necesito y sobre todo para poder obtener los mejores resultados. Entonces, uno de los objetivos principales va a ser optimizar la cantidad de energía, ¿sí? Para los entrenamientos y los partidos, que es uno de los principales requerimientos al momento de realizar una buena alimentación. Lo segundo va a ser mantener la composición corporal adecuada. Hay muchas veces que en este caso nos enfocamos en el tipo de cuerpo, en el tipo de estructura corporal que se tiene, pero no vemos más allá el trasfondo de qué es lo que está compuesto. Entonces eso también lo vamos a aprender ahora para poder identificar. Y a veces también no logramos realizar la correcta correlación entre la composición corporal y la posición en cuestión a la parte de la cancha, ¿no? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para saber si este tipo de composición corporal que la estoy manejando me puede ser mucho más factible en velocidad, otro más factible en resistencia y así poder hacer estrategias. ¿Qué es lo que hacemos? Realmente, como alguien mencionó, nos enfocamos mucho en el entrenamiento, pero no nos ayudamos o no nos aliamos a lo que también nos pudiera generar un beneficio, que en este caso es lo que estamos mencionando de la parte nutricional. Adicional a eso, ¿qué necesito yo con ese deportista? ¿Qué necesito ganar? Pues si bien es cierto, durante la actividad física, durante las competencias, existe una destrucción de miofibrillas musculares, ¿no? ¿Qué necesito yo hacer con eso?
tratar de recuperarlo pronto para poder mejorar esa capacidad de estructura de resistencia, ¿no? Y por último, pues como no menos importante, la prevención de lesiones, que es lo que menos queremos que haya. Si ustedes observan aquí en este gráfico, tenemos una cantidad de gastos energéticos que se presentan en base a las diferentes tipos de actividades. Desde las que menos utilizan gasto, ¿no? Hasta las que más utilizan. Y entonces, por ejemplo, gastamos un METS, ¿sí? Cuando estamos en reposo. Estamos sin hacer absolutamente nada, ahorita estamos sin movernos o prácticamente estamos acostados, estamos generando un consumo de energía, sí, un MET, o sea, muy bajito. Nos levantamos, sí, estamos de pie, ya generamos 2.5. ¿Qué son los METs? Son las unidades de medición que me permiten generar energía durante un tiempo y dependiendo de la actividad. Entonces, por eso es que esto se va relacionando en tiempo y en cantidad y de acuerdo a la actividad. Entonces, miren, por ejemplo, subir escaleras ya me genera un poquito más de energía, el consumo de energía. Ahora, esto en base a las actividades como un poco más sencillas. Hablemos de las actividades deportivas que ya generan fuerza, resistencia, ¿no? Velocidad, tiempo. Y entonces hablamos, por ejemplo, el que menos consume energía, ascenso, montaña, ¿no? Y luego tenemos baloncesto y luego tenemos el pádel, que es ahora ya prácticamente un boom que está llegando a nuestro país. Empezamos también el tenis, el fútbol, el esquí y empezamos, ¿no? A más evaluar cuánto de energía lo consumen. Y el primerito que está como de más consumo de energía es el esquí de fondo, ¿no? ¿Pero por qué? Primero, porque el cuerpo tiene que acoplarse a la cantidad de temperaturas bajas, ¿no? Y segundo, porque va a depender de las distancias, de la resistencia, de la frecuencia cardíaca que me permita realizar esta actividad. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ir determinando todos estos objetivos nutricionales de acuerdo a la actividad que estamos realizando. Y muchas veces lo que hacemos es generalizar, tratamos de poner a todos en un mismo tipo de alimentación y solamente tratar de dar lo que podamos para cumplir con necesidades instintivas corporales, como por ejemplo calmar el hambre, ¿no? Entonces en los deportistas no suele ser, perdón, de esa manera. Entonces, para poder nosotros entender luego cómo se arma una planificación nutricional, qué es lo que necesitan, cómo podemos realizar este tipo de captación de nutrientes, yo necesito saber cuáles son los sistemas de energía que empiezan a utilizarse. Alguien ya lo maneja muy bien a estos sistemas energéticos, ya sabe cuándo sí está consumiendo algo de carbohidratos, cuando está consumiendo los reservorios glucogénicos, qué es lo que estamos consumiendo y a partir de qué tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Por aquí vamos a preguntar a Doris Ordóñez, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Si me Hola. puede ayudar de nuevo con la pregunta, gracias. ¿Conoces los sistemas energéticos? No, o es el anabolismo y el catabolismo. Correcto, ¿sí? Dentro de estas nosotros tenemos diferentes sistemas energéticos. Hay algunos que no lo manejan muy a claro, muy a profundidad, perdón. Esto, ¿por qué? Porque muchas veces, casi siempre esto se relaciona dentro de la parte deportiva, pues el saber a qué tiempo, a qué marca, en cuál tipo de distancia ya puedo empezar a trabajar otro tipo de actividad. Pero en la parte nutricional, aquí es donde nosotros nos podemos guiar para saber qué está consumiendo el organismo, cuáles son las fuentes de energía, de nutrientes que el cuerpo puede estar consumiendo
para poder generar toda esa cantidad, capacidad y resistencia y que el cuerpo pueda cumplir con el trabajo deportivo, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si no sé si, porque no se ve muy bien. Eh, el primer sistema que se activa cuando empezamos a hacer algún tipo de actividad o empezamos a realizar una práctica es el sistema de fosfocreatina, que se activa hasta los 3 primeros segundos. Y aquí nosotros lo conocemos como sistema anaeróbico aláctico. Esto pasa, por ejemplo, en deportes que son de, ¿cómo se puede decir? Explosividad, ¿no? Y ahí nosotros sabemos que está utilizando los primeros recursos que tengan lo más cerca dentro de su organismo. Luego de esto, dentro de los primeros 30 segundos, ¿sí? Podemos decir que se activa el sistema anaeróbico láctico. Y aquí es donde ya empieza algo que nosotros conocemos, el consumo, ¿sí? Glucogénico, donde ya tengo yo un reservorio, donde ya puedo yo hacer el consumo de esto. Y que este consumo glucogénico está almacenado dentro de la parte hepática y dentro de la parte muscular. Como la parte hepática no logra almacenar tanta cantidad de glucógeno, o sea, toda esa cantidad de energía que podamos utilizarlo dentro de un periodo y distancia de entrenamiento o competencia, busca también otros espacios de almacenamiento que son, por ejemplo, el músculo. Pero como este también tiene todas sus características de reserva, sin embargo, no son tan grandes estos fuentes reservorios, entonces buscamos otra alternativa. Una vez que se acaban todos estos recursos, empezamos ya con el metabolismo del sistema aeróbico, donde ya empiezo a utilizar otro tipo de sustratos y empiezo a consumirme de las grasitas, ¿no? Que esa sería mi opción buena para poder tener un buen almacenamiento. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos un almacenamiento muy amplio en el sistema lipídico. Dentro de estos tenemos el tejido adiposo, que es lo que conocemos como la grasita que está dentro del organismo y que recubre a órganos, que recubre parte de ciertos órganos blandos y que me permiten hacer esta función. Luego, ¿dónde más tenemos? En los adipocitos, que esto ya viene a ser la masa grasa, que es toda la parte externa, ¿sí? Que tenemos y que lo conocemos como lonjitas, como gorditos o donde empieza a acumularse este periodo. Por ahí alguien me dice, antes de un partido nos dan un preentreno, que es justamente para activar la parte de fuente energética. Prácticamente, ¿qué tan recomendable es? Ya vamos a ver de qué está compuesto un preentreno, de qué está compuesto los suplementos o todas estas sustancias que se dan antes de una práctica deportiva cuando veamos suplementación. ¿Por qué es importante? Sí es importante que esto lo revisemos para saber qué tan factible es utilizar algo así, ¿no? Si en realidad lo necesitamos o no lo necesitamos. Entonces, eso es una muy buena pregunta que en el tema de suplementación lo vamos nuevamente a revisar, ¿ok? Entonces, miren, una vez que nosotros comprendemos estos sistemas energéticos, estos sistemas que están activándose conforme al tiempo, a la actividad, a la frecuencia, distancia y fuerza o resistencia, es donde nosotros entendemos cuándo debemos consumir, o si antes, durante o después de entrenar, o si necesitamos hacer un periodo de 2, 3 horas, ingerir algo para ir a una competencia, o si podemos ingresar dentro de la parte de entrenamientos, o cuánto necesitaremos recuperar en base a lo consumido. Para todo esto que ustedes ya observan aquí, ¿sí? Vamos directamente a lo que es los tipos de acciones que generan cada uno de estos sistemas que se lleguen a activar, específicamente hablando del baloncesto. Por ejemplo, para el sistema fosfocreatín, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice? Que cuando empieza a activarse este tipo de
de sistemas es en los lanzamientos, en los tipos de pase, en los rebotes, ¿sí? En los donqueos, en los bloques o tapones, ¿sí? En las salidas rápidas o sprint que se suele hacer, o en los deslizamientos. Aquí es donde se activa el primer sistema energético, que para eso nosotros ya hemos tenido un tipo de reservorio, que es justamente lo que se activa la fosfocreatina, ¿no? Luego tenemos que vendría a ser el sistema láctico. Y luego tenemos el sistema láctico que viene, ya empieza a hacer las transiciones rápidas y empieza el partido un poco más de tiempo. Y aquí ya empieza a utilizarse los sistemas donde teníamos almacenado, ¿no es cierto? Y luego de esto, entre este paso rápido hasta el paso de la glucólisis, donde ya necesitamos el almacenamiento tanto de músculo como de glucógeno, y ya hemos hecho todo este consumo, o sea, ya no tengo esos reservorios que vendría a ser para generar glucólisis. Entonces serían, por ejemplo, en series de contraataques, en 4 a 8 posiciones corridas sin detener el partido, en el cuestión al balón del juego por alguna falta, violación o situación, es donde esto ya empieza a funcionar. Y como se va a extender el partido, ¿no? Entre hora y media, ya empiezo a utilizar los otros sustratos que tenía de almacenamiento, que eran las grasitas, ¿sí? Entonces aquí es importante, miren, reconocer, vuelvo a la anterior página, a la anterior. Y entonces, miren, después de un cierto tiempo empieza a activarse todos estos sistemas, tanto el sistema anaeróbico aláctico, el aláctico, y luego el sistema aeróbico, ¿no? Ahora les pregunto yo, ¿ustedes creen, sí? ¿Ustedes creen que necesitan los jugadores consumir algo entre el juego, hablando tema básquet, algún tipo de alimento? ¿Qué Alimentos dicen por no, ahí? Sí, sí, dale. alimentos no, porque, o sea, se va a hacer muy pesado y al momento de hacer la actividad física, pues va a haber una presión en el estómago y nos puede provocar un vómito. Hay casos que me Ya, han pasado. Entonces, yo considero que durante esta práctica más bien sería hidratarnos. ya. Y entonces a la hidratación lo consideramos dentro de, eh, antes de responderles, Guillermo. Muy buenas noches. Le puedo hacer preguntas, no sé si me escucha. Creo que es necesario una alimentación porque en base a eso va a conseguir nuestro organismo parte, como usted lo había mencionado. Entonces hay proteínas, grasas saludables que uno podría consumir antes, más que todo la hidratación que necesita el deportista para poder consumir ciertas situaciones que no serían molestas en el momento de hacer un partido, como los carbohidratos que son necesarios, que es donde se va a agarrar esos alimentos que esos necesitan, ¿no es cierto? Ya, muchas gracias. Sí, puede por ahí ir. Rolando. Durante el partido me está refiriéndose, ¿no? Cuando Ujú, estamos jugando y llega un tiempo, exacto. ¿cierto? Digamos, sí, se debería consumir, digamos, el guineo. Es un alimento que es de rápida digestión. Entonces se digiere rápido y de energía durante un cierto periodo de tiempo. También se puede usar como es, barras energéticas y como obviamente se pierde electrolitos, una bebida energética quedaría perfecto. Buenas noches. Entonces, sí se debería consumir, debería ser obligatorio, pero debe verse los recursos que se tiene que tener en el club o donde están. Ya, perfecto. Por ejemplo, acá Gaby decía que no se debería consumir por el mismo motivo de que puede haber una expulsión por el movimiento, tal vez, de los alimentos y empezamos o terminamos en un vómito. Por acá Rolando me dice que sí se debería por toda la situación que genera, pues, el ingreso de un alimento. Guillermo me dice antes de.
¿Alguien tiene otra opinión un poco diferente? Buenas noches. Este, Patricia. sí, buenas noches con todos. Yo creo que, como estoy de acuerdo con la primera opinión, que no se debería consumir durante, sino solo hidratarse, porque el tener algún alimento y exponerles a los estudiantes a saltos puede percutir en una torsión gástrica. Entonces, la alimentación, a mi concepto, tiene que ir incluso unas 2 horas antes del juego con carbohidratos, con proteínas y durante el partido, hidratación líquida. Eso sería. Ya, ya, muy Gracias. amable. Acá tenemos otro no. Por acá Iván. Sí, buenas noches. A mí me parece que durante los partidos, durante los encuentros, ya que el partido se prolonga cerca de 1 hora y media, 2 horas, lo que se debe consumir son los líquidos, es decir, el agua, ya que los esfuerzos no serían muy largos. Además de las bebidas isotónicas o deportivas, si es que el partido es muy intenso. Y con lo que corresponde a snacks energéticos fáciles de digerir, perdón, y combinado con las frutas, con carbohidratos simples como es el guineo. ¿Cuándo lo vamos a consumir nosotros? Durante los tiempos muertos, que tenemos el 1 minuto o los 30 segundos que dan, o entre los cuartos que existe entre el primero y segundo, la mitad del tiempo. Ahí sería oportuno para consumir tanto los líquidos como los snacks energéticos. Perfecto, muchas gracias tu opinión, Iván. Entonces, miren, coordinamos en todo lo que nosotros estamos mencionando que se puede ingresar un tipo de alimento. Ahora, aquí va algo diferente que sí lo han mencionado, que es dependiendo del tipo de alimento que se está aportando, ¿no? Porque la característica es muy importante. Entonces, hay algo que nosotros no solemos como diferenciar y es la característica del nutriente que nos está aportando. Entonces, sí podemos ingresar o deberíamos ingresar algo entre toda esta característica que cumple de tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque ya empieza a aparecer este sistema aeróbico en el que ya nos estamos autoconsumiendo. Y entonces yo necesito reponer lo primerito, yo necesito reponer toda la característica glucogénica que ya lo perdí en las primeras instancias. Entonces, eso es muy importante. Sí hay que ir sacando un poco de dudas. Muchas veces por las características que suelen presentar de dificultades gástricas, que muchos deportistas no están acostumbrados, y a esto nosotros lo conocemos también como entrenamiento gástrico. Antiguamente no se lo hacía, ¿por qué? Por el miedo, temor, dificultad, vergüenza también entre los deportistas, pues imagínense en medio de un partido, pues ir a vomitar, ¿no? Entonces, todas estas dificultades que se pueden presentar, sí, son muy importantes y no se las hacía, ¿por qué? Por todo lo que había mencionado. Ahora ya hay algo que nosotros lo conocemos como periodización en el entrenamiento, periodización nutricional en el entrenamiento. Y ustedes van a ir conociendo que se puede realizar tanto ingesta pre, durante y post. Ahora, como mencionaba en algún encuentro con algunos estudiantes que eran, por ejemplo, de deportes de contacto, se puede hacer mientras están peleando, mientras están en un contraataque. ¿Creen que ustedes puedan ellos consumir algo de alimento? Alguien me decía, a menos que esté yo con la manzana y dándole una patada, o le lanzo la patada o le lanzo la manzana, ¿sí? Entonces va a depender del tipo de deporte y actividad que se pueda realizar. Pero entre los descansos, como bien mencionó Iván, ¿se puede realizar? Pues sí, dependiendo del tipo de alimento que se puede ingerir o se debería ingerir y que ya más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, muy clarito con esto. Tengo dos preguntas, déjenme revisarlas. Antes de... Ay, esta ya era. Y también del tipo de organismo, correcto. A esto nosotros lo conocemos como entrenamiento gástrico, como le mencionaba. Si un deportista, independientemente del tipo de práctica deportiva, nunca
estuvo preparado para ingerir un tipo de alimento, es más que seguro que le va a dar malestar, pesadez, dolor, ¿sí? Es más que seguro. Pero ustedes como entrenadores pueden ir haciendo esta práctica de entrenamiento gástrico, sí, dentro de las características que se representan en el entrenamiento práctico, ¿sí? Ustedes saben tiempos de descanso, cómo poder ir ingresando, qué tipos de alimentos, y para eso es recomendable siempre ir de manera prolongada y en un tiempo espaciado, ¿no? Para poder hacer esto y llegar a tener deportistas que puedan tolerar un tipo de alimento. Recuerden que hay muchos deportistas que ni las bebidas no lo toleran porque sienten un tipo como botecito lleno de agua y es por esta sensación que no son acostumbrados al tipo de ingesta alimentaria, ni líquida ni sólida, ¿no? Además, hay otra pregunta que dice, ¿y se puede ingerir cuando tiene un metabolismo muy acelerado? Va a depender a qué llamamos metabolismo acelerado, si al autoconsumo rápido de los nutrientes que tenemos o al procesamiento digestivo que se llega a tener. Hay muchos, dependiendo de las personas, digieren mucho más rápido porque tienen una buena cantidad de enzimas digestivas y hay otros que lo absorben mucho más lento por la capacidad de enzimas que llegan a tener. Pero esto no interfiere mucho en que si consumas gran cantidad o menos cantidad, porque cada uno de los alimentos te va a aportar lo mismo, ¿sí? Entonces, sabemos que el sistema fosfágeno, sprints altos, glucólisis anaeróbica, jugadas explosivas, y el sistema aeróbico que ya empieza a ser de resistencia, ¿no? Y ya empieza a ser en deportes de tiempo prolongado. ¿Qué es una energía entonces? ¿Cuándo llamamos energía? ¿Cuándo buscamos la cantidad de energía? Nosotros como conocemos al cuerpo, al organismo, como la cantidad de energía que necesita para movilizar ciertas sustancias, para empezar con movimientos, para realizar actividades, para cumplir funciones metabólicas dentro del organismo. A eso nosotros lo conocemos como energía. Pero ¿de dónde yo obtengo esa energía? Normalmente lo obtenemos de los alimentos y a esto nosotros lo conocemos ya que ahora lo manejamos muchísimo como kilocalorías, ¿no? Y ustedes se encuentran en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier tipo de adquisición de alimentos y ya casi la mayoría de los alimentos tienen su etiqueta nutricional donde empiezan a leer. Dice, este producto contiene cierta cantidad de calorías basadas en 2000 kilocalorías, ¿no? Esa es la cantidad de energía. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues utiliza para poder formar una caloría, pues la cantidad de 1 ml de agua, o sea, está utilizando agua dentro de nuestro organismo y también temperatura. Entonces, para formar yo la energía y hacer todos estos procesos químicos en nuestro organismo, utilizo esas características. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a ingerir un alimento, estoy consumiendo energía para poder procesar ese alimento. ¿Sí? Si yo necesito hacer un movimiento, ahorita, por ejemplo, estamos, qué sé yo, moviendo, escribiendo, hablando, escuchando, estoy utilizando energía. Todas estas características son importantes porque a veces nos enfocamos en la práctica deportiva y nos olvidamos en el diario que también necesita realizar un consumo de alimentación para cubrir todos esos desgastes que tenemos, ¿sí? Aquí en el país, bueno, en Latinoamérica y toda América lo conocemos como kilocalorías. A nivel europeo lo conocemos como kilojoules, ¿no? Los joules también son la unidad de medida de la cantidad energética alimentaria. Entonces, en las etiquetas que les menciono, si por ahí ustedes tienen algún tipo de producto, alguna bebida o algo, revisen y van a ver que van a tener tanto la parte kilocalórica como la parte kilojoules. Entonces, una vez que nosotros conocemos ya para qué, cómo y por qué, de dónde voy a obtener, también yo tengo que averiguar ¿qué es lo que quiero formar y cómo está conformado nuestro cuerpo para poder saber si es que en realidad toda la alimentación que voy a dar me sirve para qué cosa?
¿no? Entonces yo necesito saber cómo está compuesto este deportista, yo necesito saber qué es lo que nutricionalmente va a requerir para poder ir aportando conforme necesitemos ingresar los nutrientes. Y entonces sabemos que somos entre hombres y mujeres una diferencia en masa muscular un poco alta. Miren que tenemos generalmente un 36% correspondiente a tejido muscular en mujeres y a un 45% en hombres, porque los hombres tienen más masa muscular. Porque los hombres tienen más masa muscular. Por ahí, Patricio, porque Este, los hombres no, porque por nuestra misma constructura, más robusta. tenemos mujeres más robustas también. Bueno, ahora sí, Sí. pues ahora con los anabólicos. Pe- Pero porque los hombres genéticamente, se puede hablar, tienen más masa muscular que las mujeres. Hay Por una lo que, diferencia entre Por los la dos. testosterona, algo así. Correcto. Los hombres contienen mayor cantidad de testosterona que las mujeres. Por ende, la facilidad de desarrollo de tejido muscular es mucho más fácil y por eso es que hay esta diferencia y no se puede tratar, no se puede trabajar nutricionalmente tanto hombres y mujeres al igual, ¿no? Siempre tiene que haber esta diferencia. Por eso es que a las mujeres deportistas se les dificulta mucho la ganancia de masa muscular por esta pequeña diferencia, ¿sí? Nosotros dentro del desarrollo genético estamos preparados para concebir, ¿no? En cambio, los hombres genéticamente están desarrollados para generar actividades de fuerza. Eso es lo que fisiológicamente está compuesto. Y entonces las mujeres deportistas, si ustedes van a ver y ustedes observan en imágenes, en comparaciones de deportistas de equipos femeninos con equipos masculinos, a la parte masculina se les ve mucho más torneados, tonificados, mejor masa muscular. Y a las mujercitas se les ve como un poco más con grasita, no tanta tonificación, pero es por esta dificultad de ganancia de masa muscular que se la puede ir modificando, por supuesto, pero que les cuesta más a las mujeres, correcto. Luego tenemos el porcentaje de grasa. Miren, aquí hay dos características. A ver, aquí dice, en mi caso, cuando dejo de entrenar me adelgazo. Correcto. La idea es, por ejemplo, y posiblemente quitas masa muscular, o sea, tu disminución del peso te adelgazas, pero no es porcentaje grasa, no es masa grasa, sino es masa muscular, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que llegan a tener y también va a depender del somatotipo, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren, tenemos una característica entre grasa esencial. El mínimo porcentaje de grasa que debemos tener dentro del organismo es un 3%, que es lo más compatible con la vida. Menos de ese porcentaje o alguien que a ustedes les diga que se vea muy magro, o sea, se vea muy marcado y digan, no, yo no tengo mucha grasa, tengo un 1%, es mentira porque el mínimo compatible con la vida es 3%. Y generalmente quienes llegan más rápido a ese 3% son los hombres. Entonces, por ahí ustedes pueden ir caracterizando de que esa es una grasa esencial. Dentro de esta grasita esencial nosotros tenemos pues los triglicéridos, el colesterol, grasitas dentro de los órganos que son muy importantes para el desarrollo tanto neurológico, metabólico y que para cumplir funciones pues vitales. ¿No? Entonces, menos de ese porcentaje, tratar de evitar muchísimo llegar a muy bajitos porcentajes si no es necesario. ¿Sí? Y lo otro en mujeres, pues un 12%. Y ya saben por qué. Dentro del desarrollo, pues tenemos desarrollo mamario, en las caderas, nosotros llegamos a tener un poco más de almacenamiento por las mismas condiciones. Ahora, la grasita no esencial es modificable. Estas grasitas se las considera dependiendo de la actividad y de la práctica deportiva. Tenemos entre un 12 y un 15%, 12 para hombres, 15% para mujeres y eso es normal,
¿no? A esto se va modificando de acuerdo a la capacidad, a los entrenamientos, al tipo de deporte, a la posición en la que juegan y entonces va a depender de las características para poder decir, sí, bueno, necesitamos menos porcentaje de grasa y más masa muscular porque necesitamos un defensa, ¿no? Para poder aguantar pues todos los choques o los golpes. Pero en cambio en otros, por ejemplo, en otros deportes como aguas profundas, ¿no? No necesitamos tan bajita porcentaje de grasa. Primero, porque la grasita nos da un nivel bueno de flotabilidad, ¿sí? Y necesitamos, segundo, aguantar las temperaturas bajas. Entonces ahí sí, yo no puedo decir, ah, bueno, es que tu deporte en natación te pide que tengas un 5%, 6%. La mando al agua, primero se me congela, baja el rendimiento, disminuye velocidad y entonces su porcentaje de grasa fue muy bajito y se hace más pesado, ¿no? Entonces, todas estas características va a depender de lo que ustedes están queriendo obtener. El porcentaje óseo, igual, ese también es un porcentaje que muchas veces no lo visualizamos y es importante. ¿Cuándo es importante? En etapas de desarrollo. La antropometría me permite muchísimo hacer este tipo de detección para talentos deportivos. Entonces, miren, a veces esta partecita es donde nos obviamos o se obvia y muchas veces no se le toma en cuenta, pero sí nos sirve muchísimo para la parte de detección de talentos deportivos. Me va a permitir saber estructura ósea y cómo va a ser el somatotipo y posiblemente detectar en qué tipo de práctica deportiva puedo dirigir yo a un niño o a un adolescente que está iniciando su vida deportiva. ¿Sí? Entonces, eso sí es importante. Y por último, pues la cantidad del porcentaje de órganos que nosotros llegamos a tener, tenemos en similitud. No es que unos por ser más grandes, pues desarrollan más, o otros por ser muy pequeñitos, desarrollan menos tipos de órganos, ¿no? Entonces, esa lo tenemos similares. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces, cuando hablamos de la práctica deportiva, nos enfocamos mucho en cuánto masa muscular puede llegar a desarrollar un deportista y cuánta masa libre de grasa tenemos, ¿no? Porque esto me va a permitir poder enfocar en las diferentes tipos, posiciones y estructuras deportivas. Entonces, miren, todo lo que es masa libre de grasa, que eso es muy importante y que muchas veces nos hemos permitido no evaluar, sobre todo hablando del tema deportivo país, ¿sí? No solo enfocándome al tipo básquet, sino en general en diferentes tipos de prácticas deportivas, esto no es muy relevante, o sea, no le hemos dado la importancia necesaria y esta es una gran fuente de ayuda para poder realizar mejor tipo de detección de talentos deportivos. Imagínense. Entonces, yo algún rato, no sé si les puse ahora, les mostraba estructuras corporales de deportistas de atletismo, de deportistas ciclistas, de futbolistas, cómo son las estructuras tanto de distancias óseas, ¿no? Y esto me está permitiendo yo poder enfocar o redireccionar. Y algo que pasa muy común en la práctica deportiva es que solemos tener adolescentes que están en un deporte por X situación, sea porque papá, mamá fueron deportistas de esa área y también quieren que su hijo sea deportista de esa área, o porque realmente me gusta, pero me dificulta muchísimo esa práctica deportiva. Y miren lo que ha pasado. Y tenemos casos de deportistas de alto rendimiento que eso suele ser. Suele pasar, que están en un deporte que por ende les gusta muchísimo, pero los entrenamientos, la resistencia, la dificultad de la práctica deportiva se les hace muy complicado, que eso no significa que no lo puedan hacer, pero se dificulta. Y que no es lo mismo un deportista con la misma estructura que necesita esa práctica deportiva que se le facilita desarrollar el deporte. Entonces, ¿cómo podemos averiguar? Con la composición corporal. Con eso nos facilitaría muchísimo
el determinar cómo podemos ayudar a este deportista, pues en enfoque de la práctica, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros nos visualizamos en esto, necesitamos algo que conocer también, que es la grasa esencial. ¿Para qué? Para protección y correcto uso, almacenamiento luego de estructuras nutrimentales. Entonces, ya sabemos, ¿no? 36% mujeres, 45% músculo, los hombres. Esa es la base. Ahora, cuando empezamos a tener una práctica deportiva, normalmente un deportista alto rendimiento se enfoca en que deberían tener más del 49 a 50% de masa muscular, de acuerdo al tipo de deporte y en lo que se esté desarrollando y posición. La mujer, en cambio, tiene que o debe tener mayor al 42% de masa muscular. Entonces, a qué me refiero yo en esto? Cuando ustedes evalúen composición corporal y empiecen a analizar este tipo de estructuras y les realicen este tipo de comparativas, son súper importantes para que ustedes puedan saber qué necesita ese deportista. Entonces, hay muchas veces que los entrenadores dicen al ojímetro, ay no, tú estás media gordita, necesitas bajar de peso. Y no es así, porque puede tener una buena masa grasa, pero también tiene mayor cantidad de masa muscular, ¿no? Y entonces esa ya no es una característica de baja de peso, sino más bien disminución de masa grasa, ¿no? Entonces, estas diferencias son importantes para poder ustedes redireccionar ahorita en qué necesita y el tipo de alimentación que necesita ese deportista. Entonces, lo primero que suelen hacer, es que como estás pasada de peso, estás muy grande, pero nunca supieron si era buena masa muscular y grasa, tienes que dejar de comer. Y entonces, ¿qué pasó con ese deportista? Empezó a bajar su rendimiento, ¿sí? Entonces, esas características son esenciales en las que ustedes deberían empezar a determinar cuándo, cómo y por qué, ¿ya? Em, Miren, por ejemplo, en grasita tenemos la grasita visceral que ya les había mencionado, las grasitas de reserva que son entre el tejido subcutáneo y el tejido visceral, y también la grasita subcutánea, que es la que comúnmente solemos desarrollar mayormente cuando no realizamos actividad física o estamos dentro de una inactividad, ¿no? ¿Cómo determino yo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tenemos diferentes tipos de situaciones en las que podemos evaluar esta composición corporal. Tenemos varios marcadores. Lo primero, por ejemplo, en este caso que hablamos, es la antropometría, que son la evaluación de distintos puntos, pliegues, la sumatoria de varios pliegues y distancias en marcaciones del cuerpo para saber cuánta grasa corporal tienen, ¿sí? La segunda tenemos, déjenme ver si es que está por aquí, perdón, antes de pasar, aquí está, y regreso luego, no se preocupen. Luego tenemos el análisis de bioimpedancia, que si ustedes observan, son los equipos que logran poner los piecitos sobre una estancia metálica, las manitos sobre un tipo manubrio metálico. Entonces, ¿cómo funciona esto? El análisis de bioimpedancia es mandar selección de electricidad para que se desplace por todo el organismo y evaluar, ¿no? Cuánto de masa muscular hay. Recuerden que como es una parte eléctrica, todo lo que tenga agua lo va a medir y todo lo que no tenga agua va a ser el resto, ¿no? Entonces, ¿qué sí tiene agua? Tejido muscular, tejido óseo muscular, órganos, torrente sanguíneo. ¿Y qué no tiene agua? La grasa. Entonces, va a ser la diferencia entre estas dos. Eso es lo que hace el análisis de bioimpedancia y les va a dar un resultado de cuánto masa muscular tienen, cuánto masa grasa. Actualmente, en cuestión análisis de bioimpedancia, sobre todo en deportistas, ya se tienen muchos equipos que nos facilitan la evaluación. Sin embargo, cuando, cuando empezamos a comparar la antropometría, que son las mediciones corporales precisas, y la bioimpedancia, muchas veces la bioimpedancia tiene una alteración o una sobreestimación
de esa composición corporal. Entonces, casi en la mayoría de deportistas, sobre todo alto rendimiento, se maneja muchísimo la antropometría. Sí, la antropometría es como el gol estándar de todas las mediciones para saber la composición corporal. Y la bioimpedancia, pues es uno que se puede utilizar, sí, no digo que no se pueda utilizar, pero esto pues nos da, dependiendo del carácter de desarrollo, sí, del carácter de lo que nosotros querramos obtener. El otro es la plastimografía, ¿sí? Que es por desplazamiento. Ustedes ingresan a un espacio, quitan todo el aire, pues y eso empieza a medir cuánto es su composición, ¿sí? Y esos no los tenemos porque suelen ser muy costosos, porque suelen ser equipos muy grandes y no muchas personas pueden adquirirlo, ¿no? Si tomando en cuenta que la bioimpedancia es de lo más accesible posible, pero un equipo de bioimpedancia buena para deportistas oscila más o menos en costos, precios para deportistas, ojo, entre unos 12.000 a 15.000 dólares. Entonces, imagínense qué dificultoso que es. Adicional a esto, en cuestión a evaluación de la cantidad de energía con composición, en el país solamente tenemos como unos seis, ¿sí? Unos 6 o 7. Entonces, imagínense todas estas características que se les dificulta a la mayoría de deportistas. Ahora, la antropometría, pues lo único costoso que suele ser es el capacitarse y lo otro que costoso puede ser los equipos, pero eso no oscila más de unos 1.000 o 2.000 dólares, ¿sí? Entonces es mucho más facilito el poner este tipo de prácticas a lo que nosotros tenemos en cuestión a la composición, ¿no? El otro tenemos como pesaje hidrostático. ¿Qué hacemos en un espacio? Pues llenamos de agua, metemos o sumergimos al deportista y todo lo que resulte extra, pues es lo que tiene en diferencia para poder analizar la composición corporal. ¿Por qué tampoco se realiza este tipo de evaluaciones? Es por el costo, tiempo, espacio, ¿sí? Y por último tenemos la desintometría o el DEXA, que esta también se la conoce como el gol estándar de la medición de la composición corporal, que es realizar como los rayos X, ¿no? De toda la parte corporal y se analiza espacio por espacio de la composición del cuerpo. Analizan tejidos, tejido óseo, tejido muscular, y pues ahí se tiene una exactitud de cuánto de grasa, cuánto masa muscular, cuánto óseo, cuánto tejido residual y tisular, ¿sí? Entonces ahí tenemos todas estas características de la composición corporal, ¿ok? Entonces, una vez que ya hemos visto cómo se analiza, qué es lo que se realiza, tenemos esto. Yo quiero saber, ¿no? Yo quiero saber cuál es la masa libre de grasa de un deportista, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos un deportista que pesa 80 kilos, ¿sí? Y cuando hacemos esta valoración, vemos que tiene un porcentaje de grasa corporal del 15%. Entonces, yo quiero saber cuánto de grasa libre, de masa libre de grasa tiene este deportista. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los 80 kilos por el 15%, que me equivale a 12 kilos. Resto los 80 de los 12 kilos, quiere decir que este deportista, primero, de masa grasa tiene 12 kilos y segundo, de masa libre de grasa tenemos 68 kilos. ¿Sí? Y entonces alguien me va a decir, bueno, pues entonces si yo veo que este deportista pesa 80 kilos y tiene 12 kilos de masa grasa, para llegar a un peso correcto que pudiera ser en su posición, en su tipo y estrategia deportiva, necesita llegar a unos 75 kilos. ¿Qué creen que debo bajar? ¿Peso corporal o peso masa libre de grasa o peso graso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tendría que yo aquí modificar? Si me van entendiendo, ¿no? A ver, Gaby, si yo tengo este cambio, ¿no? Tengo este paciente, este deportista que pesa 80 kilos, su porcentaje es de 15, pero
pero está en una posición donde su porcentaje debería ser un 12 o un 11%, y su masa grasa sale que son 12 kilos adicionales y su peso debería estar en 75 kilos, ¿de dónde quito esos 5 kilos? ¿De la masa grasa o de la masa libre de grasa? O alguien más que lo responda. De la masa grasa. Ya, ¿y cómo lo harías aquí en cuestión a la masa grasa? Porque, ojo, te va a quedar 5 kilos de grasa. Y recuerda que en esto el 3% no es compatible con la vida. La masa líquida. ¿Cómo pudiéramos hacer esta restricción? ¿Qué es lo que tienen que ustedes analizar? Primero, ¿cuánto de masa muscular necesita para esa práctica deportiva? Segundo, ¿cuánto de masa grasa necesitamos para ese tipo de práctica deportiva y esa posición? Y tercero, ¿cuánto es el peso corporal que debería tener ese deportista? Entonces, si yo digo que es 75 kilos y tiene un 15%, yo lo que tendría que hacer es saber hasta cuánto es el porcentaje que puedo llegar a ponerle o colocarle para esa posición o ese deportista. Y en este caso, por ejemplo, pudiéramos manejarle un 10%. En lugar de hacer la misma práctica, ¿sí? Del 12%, lo único que hiciera es los 80 por los 10%, que viene a ser 8 kilos, y el resto, ¿no? Al principio me decía que tiene masa libre de grasa total 12 kilos. Entonces, 12 menos 8, lo único que yo tendría que hacer a ese deportista, corporalmente bajarle son 4 kilos a él. Y llegamos a estar con un porcentaje del 10% manteniendo masa corporal, masa muscular, perdón. ¿Me entendieron ahí? ¿Hacemos otro ejercicio? Sí, A profe, ver, podemos hacer otro ejercicio, profe. Sí, otro ejercicio para poder entender. vamos a hacerlo con un poquito de pizarra. Es que esto, miren, hay algo que a veces a mí me llama mucho la atención y es esto que nosotros solemos hacer en cuestión a la parte nutricional y es muy, muy deficitario, se puede decir, el conocimiento en base a poner en práctica estas ecuaciones. Por eso es que ustedes, sobre todo ustedes como entrenadores y la mayoría de entrenadores en las diferentes áreas deportivas, necesitan conocer esto para poder saber cuánto les estamos bajando a sus deportistas. Porque si bien es cierto, ustedes dicen, bueno, la nutricionista que se encargue de eso, perfecto, pero tienes que hacérmela bajar de peso, ¿no? Recuerden que ahora se maneja mucho el equipo multidisciplinario, el equipo en general. Entonces yo menciono y me dice, es que ella no me está funcionando bien y necesito que me bajen de peso. Bajamos de peso, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer esta característica y me dice, bueno, vamos a bajar de peso, vamos a bajar de peso, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estoy perdiendo masa muscular o estoy perdiendo grasa? Y si yo hago que ellos defiendan, entonces si yo hago que todo esto haga en diferencia a composición corporal, ¿sí? A composición corporal y no haga esta modificación, ¿qué voy a hacer? A disminuir todo lo que es rendimiento en lugar de composición. Y entonces voy a afectar la composición de esta deportista y aparte de eso voy a afectar rendimiento. Entonces sí es importante que ustedes manejen estas ecuaciones. A ver, vamos a ver si es que puedo hacer texto. Por aquí está. Entonces, por ejemplo, tengo un deportista que pesa, ¿sí? Pongámosle 70 kilos, ¿no es cierto? Y le realizo yo la composición corporal, ¿sí? La composición corporal y empieza a tener el porcentaje, perdón, porcentaje que tiene 25% de grasa, ¿sí? Me sale que eso está
entre el peso corporalmente total 70 kilos. El porcentaje de grasa es de 25. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero saber cuánto es la masa grasa en kilos, cuánto corresponde y cuánto es la masa libre de grasa. O sea, que todo lo que no sea grasa, quiero saber, ¿no? Masa libre de grasa. ¿Qué hago? Multiplico los 70, Sale 52,50. ya, 70, muchas gracias, por 25%. 17,50. No, perdón, ¿cuánto? 50 y 80 por el 15%. Es Háganlo 70 por el ustedes. 70 por 25, 17,50. 17.5. Ya, perfecto. Ujú, ¿Qué y le quiere queda decir? una masa libre de 50. Correcto. Entonces restamos los 70 menos los 17,50 y tenemos 50 y 2,50. 250 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto yo debería bajarle a esta deportista? Suponiendo que esta deportista es, pongámosle una pivot, ¿no? Y pongámosle que deben tener ellos hasta el 12%, ¿sí? 12% de grasa. Este es el ideal de esa posición, de ese contextura, de esa persona, llegar a un 12%. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Este es el ideal, ¿no? Este es el ideal de grasa. A los 25 restarle el 12%. Ya, del 25 le resto, no importa cómo lo hagan, del 25 le resto el 12%. ¿Cuánto sale? Háganlo ustedes porque no tengo, me quedé sin teléfono y ¿cómo se llama? No tengo calculadora. ¿Cuánto sería? Gaby, ¿estás por 13, ahí? pues, el 13% sería Ya, así, digamos. correcto. Pero de Ajá. esto, ¿cuánto sale en masa libre de grasa? ¿70 por el 13%? ¿Cuánto es? 9, 9, 10. 10. ¿Perdón? 9,10. 9, 10. 9,1, ¿no? Ujú. ¿Y de masa libre de grasa? 60, 90. 60,9, ¿no es cierto? Ujú. Y entonces, esta deportista que pesaba 70 kilos, ¿a cuánto debería llegar a pesar? 69. No, ¿No? porque acuérdate que 69 es solo la masa libre de grasa, o sea, huesos, órganos, tejido muscular. Y no solo eso vamos a hacer. Necesitamos, ¿qué cosa? El porcentaje de grasa a donde yo quería llegar, Ujú. el 12%. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? ¿Qué necesitaba yo? Ya tengo yo cuánto debe pesar esta persona, cuánto debe tener sin grasita, 60,9. Pero acuérdense que ella al principio tenía 25%, ¿sí? El 25%. Yo lo que quería sacar es el ideal, que este quede con el 12%. O sea, yo tengo que restarle a esto el 13%, que eran 9 kilos. ¿Cuántos kilos ella debería llegar a perder? 9,1, que sería la cantidad de grasita Que en está sí, de y más. quedaríamos como en 60,9, ¿no es cierto? Pero este es solamente libre de grasa. ¿Cuánto yo debo llegar a pesar con esta persona?
¿Cuánto creen que debe llegar a pesar? ¿Cuánto sería su peso corporal, incluido el 12%? Vamos de nuevo. Pesa 70 kilos, ¿no es cierto? Con el 25% de grasa, incluido, ¿no? El 25% de esta persona está pesando 70 kilos, pero yo quiero que esta persona solamente tenga el 12% de grasa, ¿sí? Yo no quiero que esta persona tenga el 25, sino el 2. Al momento en que yo le bajo ese 12%, ¿qué estoy perdiendo? 9 kilos 1. ¿Qué queda aquí? 60,9. Pero ¿cuánto de peso esta persona debería llegar a tener? 65 kilos. ¿Cuánto? 65. 72 kilos. Ay, perdón. 65 kilos dice. ¿Quién más da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 72 kilos. No. Sería Es que acuérdate que este es 69. 69, ya por ahí. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero que ustedes vayan analizando cómo se debe quedar esta persona en en peso corporal. ¿Para qué? Para poder diferenciar el porcentaje de grasa que se llega a tener. Y entonces, ¿cuál es la cantidad de peso que yo debo sumar? Recuerden que aquí lo que hicimos fue No se restarle. tendría, disculpe, no se tendría que para tener el peso total, dividir los 60,90 que nos salieron para el porcentaje de la grasa ideal que queríamos llegar a los 12, al 12%. Entonces no se le dividiría para el 12% menos uno y ya saldría el valor del peso Correcto, que tendríamos que llegar. Entonces en este caso nos saldría de 69,2 correcto, kilogramos. correcto. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Aquí yo ya tengo lo que tiene que bajar ella en grasa, pero yo necesito saber el peso corporal de esta persona. Acuérdense que aquí viene otra imagen en base a lo que estamos conversando y que ahí ya me van a entender mejor. Si ven este porcentaje, estos porcentajes de grasa, espérenme para borrar lo que está. Ya. ¿Ven esta imagen, no es cierto? Tenemos entre 3 y 4% en hombres que son muy, muy marcados. Y tenemos un 25% que vienen ya entre masa muscular grasita y un 35% ya grasita, ¿no es cierto? Igual en mujeres. Yo tengo aquí una persona que pesa lo mismo, 60 kilos, pero tiene 30% grasa. 60 kilos, pero tiene 13% grasa. No sé si ahora ya me entendieron mejor. ¿Por qué no se le resta toda la cantidad de grasa que esta persona vaya a perder? Porque necesito yo estar en el peso acorde a ellos, pero que haya modificado la masa libre de grasa con la porcentaje de grasa corporal. Entonces, yo puedo tener una persona con el mismo peso, ahí decía María, Gaby, sí, o no, María Gabriela, pesa 69,2, ¿no? Pero ¿por qué si le estamos restando el porcentaje de grasa que está haciéndole la modificación? ¿Qué estoy yo haciendo? Haciendo recomposición corporal. Le dejo en el mismo peso, pero estoy cambiando el porcentaje de grasa. Eso quiere decir que luego me va a modificar masa muscular con masa grasa. Rolando. Tiene que ver ¿cómo es? La altura también con el peso, porque yo creo que sí tiene que ver mucho la altura. Cuando hacemos cuando hacemos composición corporal, tiene que ver peso, edad, estatura, todo. Pero cuando hacemos composición o recomposición corporal y estamos viendo dos únicas cosas aquí,
masa grasa y masa libre de grasa. Solamente estas dos. Y tú puedes ser muy alto, que tu peso y tu porcentaje va a depender de lo que tú necesites. O puedes ser muy bajito, igual vas a necesitar un 12% para esa posición. ¿Sí? Pero dentro de eso, tú sabes cuánto necesitas en base a la composición corporal. En cambio, ¿para qué si yo necesito talla, peso, edad, sexo, para saber cuánto debo dar para hacer ese recambio? Ahí sí tú necesitas que cuánto mide, cuánto pesa, ahí sí. ¿Por qué? Porque en base a eso yo voy a decir, bueno, esta persona para poder hacer este recambio necesita 1500 calorías. ¿Sí? Entonces, miren, esto es lo que ustedes deben ya ir manejando, que no es lo mismo, ¿sí? Tener un 25% en hombres que un 25% en mujeres. No es lo mismo tener un 10-12% en hombres que un 10-12% en mujeres. ¿Estamos? Y aquí es donde ustedes pueden ya ir quitándose ese estigma de cómo se ven sus deportistas, qué es lo que tienen en realidad en composición corporal sus deportistas y qué necesitan bajar. Entonces, lo importante, aparte de los exámenes médicos, es saber composición corporal. ¿Quiénes de aquí, de los que trabajan en clubs, equipos y manejan deportistas, sobre todo dedicada al básquet, les realizan este tipo de composición corporal? ¿Alguien de algún equipo un poco famoso? Porque ellos son los que más sí se realizan estas evaluaciones. ¿Nadie? ¿Y en el resto de deportes? ¿Alguien de otro deporte que no sea básquet? ¿Nadie tampoco? Guillermo, ¿estás con el audio apagado? Profe, una pregunta. Profe, estamos hablando de personas ya de edad, ¿cierto? Perdón, Guillermo, se te escucha un poquito lejos y entrecortado. Profe, una pregunta, no sé si me escucha Ahí, mejor. Ya. ya. Estamos hablando de personas adultas, por los pesos que tenemos. ¿Qué pasa nosotros cuando es formativo? Es decir, usted sabe que cuando es formativo tenemos niños de diferentes pesos. Entonces, para mí se me hace complicado, porque trabajo con formativos. Y es difícil yo encajarle a las criaturas, decir, vamos a bajar esto y vamos a ganar masa muscular, vamos a... ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo manejamos con ellos esta etapa? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Hasta ahorita lo hemos hablado en adultos, en personas que ya tienen su composición establecida y sobre todo su estructura ósea establecida. ¿Cómo hacemos con adolescentes y niños en cuestión a tema composición? Recuerden que en todo lo que es etapas formativas, lo que más genera en establecimiento de composición corporal es masa grasa. El adolescente y el niño, por su parte fisiológica, empieza a reservar porcentaje de grasa. ¿Para qué? Para justamente esto, para los picos de crecimiento que llegan a tener, dependiendo de 10, 12, 14 años, dependiendo de la madurez que lleguen a tener y su pico de desarrollo puberal, ¿no? Entonces, aquí hay una dificultad. Con ellos se evalúa sí la composición corporal, pero no se determina porcentajes explícitos para ese tipo de deportes en general, ¿no? ¿Qué sí se trata de hacer? Que no sobrepase la generalidad o la salud que nosotros mencionamos en cuestión a riesgo, salud, porcentaje riesgo salud. Ahí sí, nosotros solamente nos manejamos con una característica general, que es 20% de grasa. Y el resto sí, independientemente si es muy bajita grasa o muy alta grasa, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezamos a actuar, pero el general es 20%.
Ahora, hablemos de eso de masa grasa, hablemos de masa muscular. En un niño, en un adolescente que está en deporte, hay muchos que sí desarrollan masa muscular, o sea, se los ve como saben decir, fibrita, pero hay otros que por más actividad, esfuerzo físico y todo, no llegan a desarrollar ese tipo de características. Todo va a depender de la genética, somatotipo, que se logre evidenciar las características. ¿Y a esto a qué me refiero? Que no podemos exigirles que tengan un porcentaje de masa muscular determinado porque ellos siempre van a estar en crecimiento. Y lo que hoy estamos evaluando, posiblemente en una semana ya cambió. ¿Por qué? Porque están creciendo. Y aparte de eso, aquí es muy difícil realizar una evaluación de composición corporal y determinar el somatotipo, porque como les decía, posiblemente de aquí en un mes ya cambiaron esa característica. Entonces, aquí lo único que se determina es salud, rendimiento, ¿sí? Para adolescentes y formativos en este caso. A ver. Dice, una consulta. En este caso, ¿existe una tabla estandarizada según peso, altura y género? Pues sí, dependiendo de de los deportes. Y se toma en cuenta también los porcentajes que brinda el MSP. Correcto. Es justamente lo que les decía, se correlaciona salud, ¿no? En los formativos. Entonces aquí es muy complicado decir, bueno, es que como es de básquet, vamos a necesitar que tenga 45% de masa muscular. Ustedes pueden llegar a tenerlo, pero de aquí en una semana él creció 1 o 2 centímetros y se les cayó todo ese porcentaje. Correcto. ¿Sí? Entonces ahí sí ya me entendieron mejor la fórmula anterior. Perfecto. ¿Ya? A ver, ay, perdón. Listo. Entonces, me avisan cuando ya sea la hora. Yo me suelo pasar. Eh, entonces, con esto ya determinamos cómo es en base a la composición corporal. Tengo yo unos datos, perdón, aquí está. Miren, tanto en hombres como mujeres, cuándo debería ser bueno, cuándo es pobre, cuándo es muy alto, cuándo es excelente el porcentaje de grasa, según la edad y según el percentil, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos buena, excelente, muy buena, por ejemplo, entre los 20 y 29 años, un excelente porcentaje de grasa se puede manejar entre 10,5 y 7,9. Es muy bueno, ¿no? Entre los porcentajes más fit que se podrían decir que pueden llegar a tener entre 20 y 29 años, entre 4,2 6,4 en hombres y en mujeres entre 11,4 y 14,1. Y ahí ya las mujercitas se ven marcadas, se ven con sus músculos ya definidos, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona, si ustedes ahorita se van y se realizan una evaluación, solamente una evaluación en bioimpedancia, que lo pueden conseguir a veces en centros de salud o en algún espacio deportivo que tenga una de bioimpedancia y les sale el porcentaje de grasa, y suponiendo estamos entre 30 y 39 años y me sale que tengo un 35% de grasa, ustedes ya saben que es muy mala la condición tanto física y la condición corporal. ¿Sí? Entonces aquí ya tienen la tablita. Alguien me preguntaba de la tablita, ¿podemos tener la tablita? Pues sí. Ahora, esto es en general, ¿no? Ahora, hay una que también me da en porcentajes específicos para el deporte. ¿Sí? Aquí les pongo. Entonces, por ejemplo, en básquet, ¿sí? Tenemos que hombres, lo ideal y dependiendo de la posición, va entre 6 y 12%. Y en mujeres, entre el 20 y el 27%. Entonces, si ustedes tienen esa evaluación a sus grupos, a sus equipos y tienen estos porcentajes, son correctos. Pero, por ejemplo, solemos tener deportistas que llegan a tener 32% de masa grasa, 35% de masa grasa, y en hombres suelen tener 20%, 25% de masa grasa. Entonces, ahí sí debemos intervenir. ¿Por qué? Porque es muy elevado la cantidad del porcentaje para la práctica deportiva.
Y asimismo, tenemos, perdón, aquí, les dejo, ya les voy a pasar este link, ¿sí? Donde quiero que revisen ustedes para el siguiente encuentro. Ustedes revisen este artículo realizado pues en basquetbolistas. Déjenme ponerles en el chat. A ver, todos, grupo, todos, ¿no? Me avisan si les llega. ¿Les llegó? ¿Sí? Ya, revisen que es prácticamente, gracias. Es este artículo que ya les voy a indicar. Creo que es esto, ¿no? Déjenme, les pongo aquí para ya cerrar con esto, ¿no? Aquí está. Compartir el afiche y listo. ¿Sí? Entonces, déjenme descargar. Ay. Espérenme un ratito. Entonces, aquí ustedes van a ver este afiche. Sí. Que van a revisarlo, le van a echar una ojeadita para que puedan, ahí sí ya lo ven, ¿no? Este tipo de medidas antropométricas le realizaron en los jugadores de básquetbol de Primera División de Córdoba y lo hicieron en base a, lamentablemente, como les decía, buscamos algunas información de nuestros jugadores, futbolistas, basquetbolistas, nadadores y todo del país y no tenemos mucha referencia. ¿Por qué? Porque no hacemos mucha investigación en este punto. Pero Argentina, que es uno de los pioneros, pues sí tenemos Chile y tenemos algo de México. México nos está dando duro en tema salud, investigación y la práctica deportiva. Si ustedes ven, ahora en estas competencias, sobre todo olímpicas, tenemos ya muy buenos resultados. Sin embargo, México despuntó en base a otros años, entonces sí es importante que nosotros podamos hacer esta correlación. Y ahora ya se enfoca muchísimo en la parte nutricional y bueno, las otras áreas también en salud, como les decía, ya se maneja el equipo multidisciplinario. Entonces sí es importante que estemos como actualizados. Entonces ustedes revisen este artículo, que vean cómo está y sobre todo esta tablita, ¿ya? Esta tablita, porque aquí va la posición del juego, ¿no? Y cuánto debería tener estas medias en talla, en peso, en índice de masa corporal, cómo es en todos estos jugadores el promedio. Y ustedes correlacionen esto a su población, a ver qué tan diferente llegan a ser. Porque obviamente ustedes me van a decir, no, pero no nos podemos comparar con Argentina, los argentinos tienen una media de altura mucho más. No, pero sí, no depende mucho de los regiones, depende de cómo nosotros estamos desarrollando esos deportistas. Y eso muchas veces nos ha dado a nosotros como contra el suelo porque muchas veces quedamos ahí y decimos, no nos podemos comparar con tal persona, pero si ustedes ven solamente entre región, sierra, costa, aquí en nuestro país, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces no tenemos estas características. ¿Por qué? Porque no hacemos este cuadro comparativo. ¿Y tiene que ver la nutrición? Por supuesto. ¿Por qué? Porque todos ellos llevan una característica importante dentro del área nutricional. ¿Sí? Listo. ¿Qué tal les pareció? ¿Interesante o no interesante? Y algunos creo que se durmieron. Súper interesante, profe. Súper interesante. Qué bueno. Muy Entonces, les interesante. dejo. Muy Muy interesante. interesante. Sí. Excelente, profe, excelente. ¿Habían visto esta parte nutricional? No, nunca. Poquito. No, sinceramente no, de mi parte no hemos visto esta parte de la nutrición. Qué bueno, pero es importante De y la ahí nueva está actualizando. rendición.
Trabajamos No acá es- así con... pero no es tarde para aprender. Claro, es importante que lo puedan ir aplicando. Ujú, es verdad, hay que aplicarlo. Ya, perfecto. Entonces, nos estamos viendo la próxima clase y revisen este artículo que les pasé para que puedan ustedes hacer la comparativa con sus grupos y con los que ustedes están manejando, ¿no? Muchas Em, gracias, la clase. por aquí dice, solo llegó el link y no el archivo. No, es que les mandé el link para que ustedes puedan descargarse. No sé si ya lo revisaron. ¿Sí? ¿Sí sale? No se abre el ¿No? link. A ver, es que es mi descarga. Déjenme ver. Bueno, espérense para ver, yo les voy a pasar. Antes de cerrar, déjenme dejar de compartir y les voy a pasar. Aquí. Mensajitos, déjenme ver si lo puedo compartir al documento. Sí lo puede compartir el PDF. Sí, sí, ya se está cargando. Sí, solo- Ay, pero no, le envié directamente a Guillermo. Espe- A ver, espérenme un ratito, me olvidé ponerla en grupo. Ahí está. Ya, a ver, Guillermo, es que justo él me alzó la mano y se puso como para él solito. A ver, Profe, Guillermo. una pregunta. Usted también está en el chat, ¿no? ¿Cierto? Cualquier A ver, pregunta o acércate un poquito porque no te suelo escuchar. profe, una pregunta. Ya. También está en el chat, ¿verdad? Por cualquier pregunta o cualquier oración, no se podrá estar. De- ¿Sabes? Guille, ¿sabes que no te escucho nada? Ujú, ujú. Ahora me escucha, profe. Es que se te escucha como muy entrecortado. A ver, ¿es que me escucha, profe? A ver, dale. Como vamos a seguir trabajando con esta clase, usted también está en el No. grupo del chat. Ya le explico. No sé si es mi impresión, pero no te entiendo muy bien porque se te escucha entrecortado. No sé si del resto de compañeros igual. No, sí, Sí, ¿no? se escucha entrecortado. Ya, no, mándanos el mensajito, ya. Entonces, estabas bien hace rato, pero no sé qué te pasó. Ya, entonces listo. Hasta ahí y nos vemos. em, y nos vemos la próxima clase. Tengo aquí, dice Gary, esto es nuevo para mí, dice siempre he trabajado en formativas, correcto. Esta es una de las características que no solemos hacer con nuestros deportistas formativos y es muy importante. Ustedes van a ver que les va a cambiar totalmente y sobre todo porque el entrenador tiene la responsabilidad del desarrollo deportivo y muchas veces, ¿qué pasa? Que ustedes están entrenando, el niño no se está alimentando muy bien y entonces llega a casa súper cansado y dicen, no, es que el entrenador le sacó el aire al pobre niño. Y no es eso, sino que no tiene la suficiente o cantidad de energía para reponer lo que está entrenando y lo que está creciendo. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? El entrenador. ¿Ya? Sí, pero es algo muy importante también hacer conciencia a los padres de familia de esto, porque si lo aplicamos a los deportistas, los padres de familia se les va a hacer algo nuevo, algo novedoso también. Correcto, Entonces, correcto. O yo sea, creo que tendrían que saber esta situación. este es un trabajo de ustedes y hacia de formación a sus padres de familia y en nosotros a formarles a ustedes. Es un trabajo en conjunto. ¿Ya? Listo. Que tengan una linda noche, descansen y nos vemos en el próximo encuentro, ¿ok?
Muchas Estoy en gracias, el profe. chat. A ver, perdón. Si estoy en el chat, sé que se traerá preguntas. Dice ya que es un tema. No estoy en el chat. Yo nunca estoy en el chat porque casi la mayoría siempre luego me pregunta y pues, pero sí les dan mi número, Luisito. Luis les ayuda con mi contacto para cualquier tema. No he estado en el chat de los diferentes temas que he dado en las diferentes áreas. Pero pues sí. Entonces, en los vacacionales es súper importante, correcto, se descompensan. Perfecto, ya, muy amable, listo. Nos vemos en el... Buenas noches. Sería genial que nos pueda enviar la clase, no sé, por el documento, las diapositivas, porque sí sería bueno para poder reforzar un poquito acerca de la clase. Entonces, no sé si De la... esto, de Ajá, esto sí. hablando, ya se... ¿quién es? Perdón. Hugo Rubio. Buenas Hugo, noches. esto ya se encarga Luis. Yo le paso a él, si tiene él las diapositivas, yo le comparto a él y él se encarga de pasarles a ustedes. Perfecto, profe. Perfecto, muchas gracias. Estuvo súper interesante la clase. Qué bueno, Gracias, profe. muy amable. Que pasen muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Buenas profe. noches. Nos vemos la próxima Gracias, semana. buenas noches. Gracias.